Llevamos con esas 3 semanas que hemos estado hablando de algunas características esenciales para vivir una vida de fe. Hablamos que para poder vivir una vida de fe necesitamos vivir con esperanza. La esperanza es importante en la vida. La esperanza la necesitamos momento a momento. Hablamos también la semana pasada qué importante es tener perseverancia, ¿no? Hablamos del pegamento. La perseverancia es lo que nos pega a hacer algo constantemente. Y en la vida cristiana la perseverancia es importante, porque es una carrera larga, es una carrera de toda la vida y va a haber altas, bajas, va a haber momentos buenos, va a haber momentos difíciles, va a haber pérdidas, va a haber enfermedades en nuestra vida, va a haber quebrantos y necesitamos perseverancia para no darnos por vencidos. Y hablamos de que Dios nos da la perseverancia. Hoy vamos a hablar de otro ingrediente bien importante. Si me ayuda, hay como que de repente un poco de hueco en mi micrófono. Si me ayudas, por favor, gracias. Pero hoy vamos a hablar de otra característica que es bien importante. Y yo quiero que voltees a la persona, veas a la persona que está a tu lado, que tú veas a tu alrededor. Este grupo de personas se llama comunidad, ¿ok? Diferentes personas, diferentes trasfondos, diferentes quebrantos, diferentes maneras de vivir, pero somos llamados comunidad. Y la comunidad en la vida de cada persona es bien importante para poder estar bien. Cuando no hay una comunidad en nuestras vidas, difícilmente vamos a florecer en la vida. La comunidad, aunque imperfecta, es necesaria para poder estar bien, para poder madurar, para poder florecer en la vida. Y hoy vamos a hablar cómo podemos nosotros vivir en comunidad, cómo podemos disfrutar la comunidad. Ahora, la mayoría de las veces vemos la vida no como es, sino como somos nosotros, ¿cierto? La mayoría de las veces no vemos la vida desde su realidad, sino la vemos desde nuestra realidad. Si en nuestra vida hay quebranto y hay dolor, vamos a ver la vida a través del quebranto y el dolor. Por eso es que necesitamos que Dios nos sane. Si en nuestra vida hay maldad, vamos a ver la vida a través de los ojos de la maldad, hasta que Dios nos santifica y nos ayuda a cambiar. Pero casi siempre vemos la vida a través de cómo somos. Es por eso que necesitamos el Evangelio que gobierna nuestros corazones. Y hoy vamos a estar hablando sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y vamos a hablar cómo el apóstol Pablo veía la comunidad y veía la iglesia. Y ese va a ser para nosotros va a ser una guía de cómo podemos ver a la iglesia. Y todo comienza cómo nos vemos a nosotros mismos. Antes de cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué piensas acerca de ti mismo? Yo pudiera venir contigo y hacerte la pregunta, ¿qué piensas acerca de ti mismo? ¿Qué piensas? Y lo que tú piensas acerca de ti mismo va a determinar cómo te conectas con otra gente, va a determinar cómo ves a los demás. ¿Qué piensas acerca de ti mismo? Y vamos a Filipenses capítulo 1, verso 1 y 2, y el apóstol Pablo nos va a hablar sobre características de una comunidad bíblica, pero nos va a enseñar cómo podemos nosotros tener esa comunidad. Y lo primero que comienza es cómo él se ve. Dice Pablo, el apóstol Pablo, Filipenses 1, verso 1 al 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Di conmigo, siervo. Ok. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo quiero que por un momento tú te des cuenta cómo el apóstol Pablo se presenta a sí mismo y a Timoteo ante la iglesia. No lo podemos ignorar.
Porque en esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, él se presenta no con unas credenciales de autoridad, no se presenta como un apóstol, sino se presenta como un siervo. Ahora, vivimos en un tiempo en donde las credenciales pareciera que son muy importantes. Pareciera que el día de hoy los títulos son los que nos dan la identidad. Un día estábamos en una tienda y le estaban dando el producto a una persona y le dicen, señor, aquí está su producto, y el señor volteó y le dijo a la que le estaba ayudando, dice, no me digas señor, dime doctor, porque soy doctor. Y la muchacha apenada le dijo, ok, está bien doctor, pero pareciera como que hoy el título es el que nos da la identidad, ¿no? Si tenemos el título de doctor. Pero el apóstol Pablo, cuando se presenta a la comunidad, él sabe que es importante el cómo se presenta, porque es una familia, y él no podía venir y decir, soy el apóstol. Es como hoy en día, pareciera que los que tenemos cuentas de medios sociales, como que no podemos simplemente poner nuestro nombre, decir Juan Carlos o Saraí, sino que pareciera que hoy todos necesitamos poner apóstol, profeta, no sé, obispo, y pareciera como que entre más grande sea el título, como que vamos a impresionar más a la gente, ¿no? Por el título, cuando realmente lo que pensamos acerca de nosotros va a determinar cómo vamos a tener una comunidad. Y el apóstol Pablo dice aquí, soy un apóstol. Él pudo haber dicho, hey, soy un apóstol, soy el hombre más usado por Dios en ese tiempo, pero él viene y él dice, ¿sabes qué? Realmente me presento delante de ustedes, mis hermanos, mi iglesia, y me presento delante de ustedes como siervo de Cristo. Soy un siervo de Cristo. Ahora, eso es importante porque eso va a determinar cómo tú y yo nos relacionamos los unos a los otros. Ahora, este llamado a ser siervos no solamente era un llamado a Pablo, pero es un llamado a cada uno de nosotros. Tú y yo es un llamado a ser siervos de Cristo, a mirarnos como siervos. Ahora, la palabra correcta que debemos de usar aquí, cuando el apóstol Pablo usa la palabra siervo, la palabra correcta es un esclavo, porque un siervo en el tiempo de Jesús era alguien que tenía derechos, alguien que era contratado por un trabajo. Es como tú y yo tenemos un trabajo, vamos, trabajamos ciertas horas, se nos pagan, pero vamos a la casa y tenemos privilegios, tenemos tiempo libre, ¿verdad? Ese era un siervo, era un trabajador, pero un esclavo era alguien más inferior. Un esclavo era alguien que no tenía posesiones, era alguien que no tenía derechos, alguien que no tenía tiempo para sí mismo, porque era un esclavo, era alguien que estaba bajo la autoridad de su amo, por lo tanto dependía en su amo para todas sus necesidades, tenía que vivir para cumplir a su amo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se está presentando de esta manera. Él dice, ¿sabes qué? Iglesia de Filipos, yo soy un siervo y soy un esclavo de Cristo Jesús. Ahora, déjame te explico que el ser siervos de Cristo o el ser esclavos de Cristo es una paradoja. Porque el ser esclavos de Cristo es realmente vivir en libertad. El que tú y yo nos veamos como esclavos de Cristo nos va a llevar a vivir en una verdadera libertad. El ser esclavos de Cristo nos vamos a dar cuenta que Cristo es el amo perfecto y el amo más amoroso, que cuida de nuestras necesidades, que nos sana, que nos sustenta, es bondadoso. Por lo tanto, el ser llamados siervos de Cristo debemos de verlo como una gran bendición. Ahora, tal vez tú dices, yo no soy esclavo de nadie. O sea, no me digas que soy esclavo de alguien. No, yo no soy esclavo de nadie. Bueno, si no somos esclavos de Cristo, seremos esclavos del pecado, seremos esclavos de la cultura, seremos esclavos de la sociedad, seremos esclavos de instituciones que son crueles, que nos van a gobernar y al final nos van a destruir. Ahora, fíjate bien cómo trabaja el vernos como esclavos de Cristo en la comunidad.
Por ejemplo, supongamos que tú vives en familia, tú tienes tu familia, y de repente tienes un conflicto en la familia, sea entre esposos, entre padres e hijos, hay un conflicto. Y la persona te dice, es que el problema es de que tú no me sirves. No tanto de que no me sirves, sino no estás sirviéndome, o sea, no estás haciendo algo por mí, ¿sí? O sea, no estás haciendo algo por mí. Y tú le dices, pero ¿por qué tengo que hacer algo por ti? No soy tu siervo, no soy tu esclavo, ¿por qué tengo que hacer algo por ti? Cuando tú eres cristiano, es verdad, tú puedes decir, no soy siervo tuyo, pero soy siervo de Cristo. Y si soy siervo de Cristo, lo que yo hago por ti, lo tengo que hacer como lo hago para Dios. Entonces, por lo tanto, puedo servirte, no tanto porque soy tu siervo, pero porque soy siervo de Cristo. Y eso me lleva a dar mi mejor de mí a ti, porque cuando hago algo por ti, lo estoy haciendo para Cristo. ¿Sí entiendes? Por eso, qué importante es la manera en cómo nos vemos cuando se trata de la comunidad. Tal vez tú vienes aquí y tú dices, pero ¿por qué tengo que servir a la gente? ¿Por qué tengo que llegar temprano? ¿Por qué tengo que preparar ciertas cosas para poder servir a la gente? Bueno, tal vez tú dices, es que la gente nunca lo aprecia, no soy esclavo de la gente, es verdad, pero somos siervos de Cristo. Y cuando nos vemos como siervos de Cristo, lo que yo hago por ti, lo hago para Cristo, porque Él es mi amo, y dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si yo lo hago para el Señor, lo voy a hacer de la mejor manera porque lo hago para Él. Y esto también pasa cuando salimos a nuestros trabajos y estamos trabajando para un supervisor y dices, pero es que ¿por qué voy a hacer algo por el supervisor si no soy esclavo del supervisor? Es verdad, pero cuando te miras como esclavo de Cristo, dices, soy esclavo de Cristo y lo que hago en mi trabajo lo hago como para el Señor, por lo tanto lo voy a hacer con la mejor actitud, con la mejor manera y con el mejor corazón, porque soy esclavo de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso qué importante es la manera como tú y yo nos vemos. Y el apóstol Pablo dice, soy un siervo de Cristo. ¿Cuántos cuando nos casamos y que dimos los votos dijimos, te prometo servirte? Te prometo servirte en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la abundancia, ¿verdad? Pero no es verdad que cuando viene la pobreza cambian las cosas y no tenemos la actitud correcta. Miren, mi corazón siempre se enternece y doy gracias a Dios cada vez que Nicole me platica cuando ella pasó por la enfermedad del cáncer y me platica cómo Roberto le servía. ¿Verdad que sí, Nicole? Siempre hablas cómo Roberto me servía, cómo Roberto hacía esto por mí. Y yo para mí, yo digo, así es como deben de ser nuestras relaciones. Cuando tú eres siervo de Cristo, tú sirves, porque sabes que lo que estás haciendo para los hombres, lo estás haciendo realmente para el Señor. Pero fíjate bien lo que sigue diciendo Filipenses capítulo 1, 3 al 8, dice lo siguiente, dice, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Ok? No, primero dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, ¿ok? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Te hago una pregunta. Cuando tú te acuerdas de la comunidad de fe donde Dios te ha plantado, en esta comunidad, cuando te acuerdas, por ejemplo, de la gente que está a tu alrededor, cuando te acuerdas de tus pastores, cuando te acuerdas de tus líderes, ¿qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Cuando tú piensas en esta congregación donde Dios te ha plantado, ¿qué es lo primero que surge en tu corazón? ¿Oras? ¿Le pides a Dios por la gente? Cuando Dios te trae una persona a tu mente,
oras por esa persona y dices, Señor, estoy acordándome de esa persona, no sé por qué, pero voy a orar por esa persona. Cuando tú ves que alguien de repente no está viniendo a la congregación, dices, Señor, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Estará todo bien? ¿Te preocupas por ella? ¿Te preocupas por él? ¿Les hablas? Cuando tú piensas en el día domingo y dices, el día domingo voy a ir y voy a congregarme, lo piensas con gozo, dices, voy a ir y voy a ver a mis hermanos y voy a adorar junto con mis hermanos, o lo estás comenzando a ver como una carga, como una responsabilidad, como tengo que ir, es mi responsabilidad religiosa, estoy porque no quiero, quisiera estar en otro lado, pero tengo que venir para que la gente no diga que por qué no vengo a la iglesia. O dices, voy a este lugar porque es mi comunidad, es mi familia, son mis hermanos. Mi vida se llena de gozo cuando me reúno porque tengo la oportunidad de conectarme con otros creyentes que me van a animar o que yo voy a animar a otros creyentes. Entonces, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Qué hacemos cuando nos acordamos los unos de los otros? ¿Oramos? Ahora, fíjate bien, si tú lees con cuidado la palabra de Dios, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Filipos. Ahora, la iglesia de Filipos, si tú lees en el libro de los Hechos, estaba compuesta de ciertas personas interesantes. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que la iglesia de Filipos estaba compuesta primero, dice que había una señora llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, era una mujer de negocios, era una mujer acomodada, y dice que mientras Pablo estaba predicando la palabra, el Espíritu Santo abrió el entendimiento de Lidia para que entendiera las Escrituras, se convierte y comienza a ser parte de la iglesia de Filipo. Pero en ese mismo tiempo el apóstol Pablo se encuentra con una muchacha que está endemoniada, reprende al demonio de la muchacha queda libre y esa muchacha comienza a ser parte de la congregación de Filipos. Luego nos habla de que en ese mismo momento el apóstol Pablo le predica a un carcelero, a alguien que estaba cuidando a los de la cárcel, y el carcelero juntamente con toda su familia se arrepienten y vienen a Cristo y forman parte de lo que es la iglesia de Filipo. Entonces, la iglesia de Filipo había una muchacha que había sido endemoniada, una mujer de negocios y un carcelero que se había convertido con toda su familia. Gente bien diferente, al igual que aquí. Cada uno de nosotros aquí yo te podría decir, bueno, hay personas que vienen de diferentes trasfondos. Y cuando el apóstol Pablo estaba pensando en la iglesia, estaba pensando en la gente que son bien diferentes, gente que habían sido liberadas, gente que estaban teniendo negocios, pero el apóstol Pablo pensaba y decía, oro por ustedes y doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Ahora, si ponemos la siguiente gráfica, por favor, se me dificulta mucho este nombre, pero es Dietrich Bonhoeffer, creo que sí, así es. Él fue un pastor alemán que se opuso a lo que Hitler estaba haciendo en el tiempo de Hitler, y por su fe fue llevado a la cárcel y al final fue ahorcado. Pero él tiene un libro acerca de lo que escribió acerca de lo que es la comunidad, y él escribió lo siguiente, ¿ok? Quiero que pongas mucha atención en esto, lo que él escribió acerca de la comunidad. Dice, aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad cristiana misma, se convierte en un destructor de toda comunidad cristiana. Por más honestas, serias y abnegadas que sean sus intenciones personales, Dios odia los ensueños, porque nos hacen orgullosos y pretenciosos. El que construye la quimera de una comunidad ideal exige a Dios, al próximo y a sí mismo su realización. Entra en la comunidad de los cristianos con pretensiones de exigir, establece su propia ley y juzga por ella a los hermanos y a Dios mismo. Te explico, en pocas palabras. Cuando tú y yo venimos con un sueño de una comunidad perfecta,
Y cuando tú dices, yo solamente perteneceré a una comunidad que sea perfecta, entonces vienes a esa comunidad y dices, me voy a ocupar de que esa comunidad sea perfecta, de que esa comunidad no haya ningún error en esa comunidad, entonces voy a pertenecer a esa comunidad. Ahora tú puedes venir a una comunidad perfecta, pero en el momento en que llegas tú, deja de ser perfecto. ¿Verdad que sí? Porque ¿quién de nosotros es perfecto? Nunca vas a encontrar una comunidad perfecta. Jamás. Jamás vas a encontrar una comunidad en donde todo, tú digas, es color de rosas. No. En las comunidades perfectas, si pudiéramos llamarlos, va a haber conflictos. Va a haber diferencias. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo, cuando pensaba en la iglesia, él pensaba en diferentes tipos de personas? Gente que había sido endemoniada, gente de negocios, un carcelero, todos diferentes, pero el apóstol Pablo decía, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios por ustedes. Sabes que nunca deberíamos de buscar o exigir una comunidad perfecta, sino amar a la comunidad imperfecta, amarnos los unos a los otros, tal y como somos, imperfectos. Aquí vas a ver, mira, yo siempre digo algo. Yo creo que hace poco platicaba con Ismael y creo que le decía esta frase que por mucho tiempo ha estado en mi corazón, pero es la persona que más te alaba cuando recién te conoce, dale 2 años y podrá llegar a ser la persona que más te critica después de 2 años. Porque no es verdad que tú conoces a alguien. Mira, a veces habiendo gente me dicen, pastor, me gusta cómo predica, se ve que es un buen pastor y como que comienzan a ensalzarme. Ahora, yo tengo muchos años en esto. Y yo dentro de mí digo, te doy 2 años que me conozcas bien. Y después de 2 años que me conozcas bien, volvemos a platicar. Porque te aseguro de que si tú pasas tiempo conmigo, va a llegar el momento donde vas a comenzar a ver que el pastor Carlos no es perfecto. Tengo defectos. Aún estoy creciendo, aún estoy madurando. Va a haber momentos en que la voy a regar, va a haber momentos en que tal vez te voy a llegar a herir, no intencionalmente, pero tal vez va a haber momentos en donde la voy a regar. Y te vas a dar cuenta de que no vienes a una comunidad perfecta, pero me gustaría que después de que me conoces, pudieras amarme tal y como soy. Imperfecto, con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Y lo mismo va de aquí para allá. O sea, yo te conozco, pero te aseguro de que entre más te conozco, Dios me va a ir mostrando y decir, oye, esta persona tiene esto, tiene esto otro, pero mi desafío, mi llamado no es a buscar una comunidad perfecta. Mi llamado es amar a la gente que es imperfecta, al igual que yo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando miraba a la comunidad, la veía a través de los ojos de la gracia, que lo había perdonado y lo había rescatado a sí mismo. Ahora, ¿quién era el apóstol Pablo? Antes de ser cristiano. ¿Se acuerdan quién era el apóstol Pablo? Deme unas características del apóstol Pablo. ¿Cómo? Era un perseguidor de la iglesia. Llegó a consentir en el asesinato de los cristianos. Fue un hombre religioso, rígido en su religión. Y el apóstol Pablo, cuando mira a la iglesia, lo mira a través de quién es él mismo, de cómo Dios lo había perdonado. ¿Por qué crees que Dios nos dice que cuando miremos la paja en el ojo de nuestro hermano, primero miremos nuestra propia viga? Cuando tú te dedicas a mirar tu propia vida a través de lo que Dios ha hecho por ti, te aseguro que no tendrás tiempo de juzgar y de criticar a los demás si son imperfectos, porque te das cuenta que Dios también te ha rescatado a ti y sigue trabajando en ti.
Cuando tú y yo estamos caminando en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, las personas llenas del Espíritu siempre van a pensar bien acerca de las demás. Fíjate bien, una persona llena del Espíritu siempre va a pensar bien acerca de los demás. Siempre. Porque el Espíritu Santo, la marca del Espíritu Santo es el amor. Alguien que está caminando en la llenura del Espíritu Santo es alguien que está caminando en amor. Di conmigo, amor. Ahora, descríbeme el amor. Dime qué es el amor. ¿Qué es el amor? Ahora, fíjate bien. Aquí te va una escritura que se usa mucho para los matrimonios para describir el amor. ¿Ok? Pero aquí está el amor. El amor dice, el amor no se irrita. El amor no busca lo suyo propio. El amor es benigno. El amor no se jacta. El amor no es envidioso. El amor pasa por alto las ofensas. Ese es el amor. Entonces, una persona que es llena del Espíritu Santo ve un defecto en la otra persona y dice, paso por alto. No lo ignora, pero lo paso por alto. Al menos que lo que esa persona esté haciendo ponga en peligro la unidad de la familia, pues se hace algo. Pero hay momentos en que tenemos que pasar por alto las imperfecciones de la iglesia. Tenemos que pasar por alto, tenemos que perdonar. No tenemos que irritarnos cuando la otra persona no está cumpliendo mis expectativas. Hay momentos en que simplemente tenemos que pasar por alto. Eso es una comunidad saludable. Ahora, por otro lado, aquellos que están siendo gobernados por la carne, sin el gobierno de Dios, las características de la carne, ¿cuáles son? El espíritu es el amor. La carne, alguien que está caminando en la carne es enemistades, divisiones, envidias, enojos, celos, murmuraciones, críticas. Estas son las obras de la carne. Cuando alguien está caminando sin el gobierno de Dios, es alguien que siempre va a estar enojado con alguien más. Alguien que está causando divisiones, alguien que tiene envidia de los hermanos, alguien que siempre está enojado, alguien que siempre tiene celos, alguien que se queja, alguien que critica, alguien que murmura. Esa es una obra de la carne, alguien que no tiene el gobierno de Dios. Ahora, por eso es de que el amor es muy diferente. Tú y yo caminamos en amor y podemos nosotros mirar a las personas imperfectas, pero el amor dice, te amo. Te amo porque también conozco mis imperfecciones. Te amo porque Dios también me ha perdonado sabiendo quién soy. Cuenta la historia de dos hombres viajeros. Y se dice que estaban tratando de buscar el pueblo perfecto para dónde vivir y dónde establecerse. Dicen que el primer viajero llegó a este pueblo y a la entrada del pueblo había un anciano sentado. Y el primer viajero le pregunta al anciano y le dice, hombre, dígame, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y le preguntó el anciano al primer viajero, ¿cómo es la gente de donde vienes tú? Y el viajero comenzó a decirle, es la peor gente, es uno de los lugares donde menos he querido vivir, la gente es egoísta, es imposible de amar a esas personas, es por eso que me salí de este lugar y estoy buscando un lugar en donde poder establecerme otra vez. Y el anciano le dijo al viajero, bueno, la gente también es igual en este lugar. Por lo tanto, sigue tu camino a buscar la aldea perfecta. Viene el segundo viajero y encuentra al mismo anciano y el anciano le hace la misma pregunta. ¿Cómo es la gente de donde tú vienes? Y el viajero le dice, la gente de donde yo vengo es la gente más amorosa. Me dolió mucho en mi corazón dejarlos porque los amaba con todo mi corazón. Eran las personas más humildes, más serviciales, pero tuve que salir y ahora estoy buscando dónde establecerse. Y el anciano le dice,
Así como tú dejaste aquella aldea, es la misma aldea que vas a encontrar aquí, el mismo tipo de gente. Porque tú ves la vida no como es, sino a través del como tú eres. Si tú ves a toda la gente imperfecta, no importa dónde vayas, vas a ver siempre gente imperfecta. Si tú ves a la gente con problemas, siempre vas a ver a la gente con problemas. Pero cuando tú los miras a través de un corazón que ha sido perdonado y transformado por Dios, te aseguro de que vas a ver de esa misma manera a la gente donde quiera que tú vayas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Y vamos a Filipenses capítulo 1, verso 9-11, dice, fíjate bien, dice, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Ok, vamos a aprender aquí que el apóstol Pablo, una de sus oraciones era que pudiéramos crecer en amor. La pregunta es, ¿cómo crecemos en amor? Porque aquí dice que el amor, el uno por el otro, abunde más y más. Fíjate bien, entre más tiempo vivimos en una comunidad, nuestro amor debe de crecer más y más. ¿Sí? ¿Cuántos años llevas aquí, Javi, con nosotros? Ya llevas un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, tú, el día que tú viniste, ya estaba Isidro aquí cuando tú viniste. Tal vez tú dices, hoy conocí a Isidro y lo amaba así, ¿no? Así, ¿no? Lo amaba así. Bueno, entre más años tengas, tu amor por Isidro debe estar así. ¿Sí? Porque el amor, el uno por el otro, debe de ir en aumento, ¿no? Si tú dices, yo amaba a Isidro así, pero ahora lo amo así. Entonces, hay algo mal. Hay algo mal. No es lo bíblico. Lo bíblico es de que cuando tú estás en una comunidad, tu amor vaya en aumento. Isma, ¿cuántos años tengo en conocerte? 17 años. Mira, yo conocí a Isma desde que estábamos en otro lugar y él venía joven y andaba, creo, no sé si ya andaban de novios, pero yo siempre recuerdo a Isma con su bandana. ¿Te acuerdas que venías con tu bandana? Y venías bien cholo, o sea, venías bien así, venía con su bandana, ¿no? Y me acuerdo de él. Ahora, lo conocía a Ismael, que venía ocasionalmente, luego empezó a venir. Y te soy honesto, yo a Ismael, mi amor por él, o sea, ha ido creciendo. Y no te lo digo nada más porque Ismael está aquí. Saraí es testigo de que digo, aprecio a Ismael, amo a Ismael. Cuando platica conmigo, disfruto platicar con Ismael. Pero nuestro amor el uno por el otro debe de ir, di conmigo, en aumento. Y si no va en aumento es porque estamos caminando en la carne, como iglesia. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, mi oración es de que el amor el uno por el otro aumente. ¿Cómo? Bueno, amarnos los unos a los otros es el resultado de amar a Dios y de experimentar a Dios en nuestra vida. Si el amor divino no está gobernando mi vida, va a ser difícil que nos amemos los unos a los otros. Porque solamente el amor que sobrepasa las faltas, el amor que ignora las cosas imperfectas, solamente puede venir de Dios. Por lo tanto, dice que el amor, el uno por el otro, abunde más y más. Y luego sigue diciendo, el amor, dice, no debe de ser emocional, sino debemos de crecer en conocimiento y discernimiento. Fíjate bien lo que dice, que abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fíjate bien, aquí es algo bien importante. ¿Cómo podemos amarnos con conocimiento y discernimiento?
El amor no, di conmigo, el amor no es emocional. Perdón que los agarre de ejemplo. ¿Cuántos años tienen de casados? 7 años. ¿Cuántos años duraron de novios? 10 años de novios. ¿Alguna vez en el noviazgo su amor fue así emocional que dices, ay, cómo nos amamos y la emoción? Pero llega el momento que se casaron y la emoción se pierde. ¿Sí? O algunos todavía después de 10 años. Es más, ¿cuántos años? ¿Quién tiene aquí 5 años de casados? ¿No? ¿3? ¿No? ¿Ya son más de 5 años? Bueno, si tú tienes más de 5 años, te aseguro de que ya sabes lo que es perder la emoción en el matrimonio, ¿cierto? Porque todos nos casamos en el amor emocional, ¿no? Con las hormonas para arriba y para abajo y siento mariposas y aunque el Señor esté feo, lo ves como tu príncipe azul y dices, no hombre, no hay nadie como Él. ¿Por qué? Porque estás gobernada o gobernado por la pura emoción. Pero el apóstol Pablo nos dice que el amor no debe de ser emocional. El amor debe de ser con conocimiento y con discernimiento para poder ser un verdadero amor. Ahora, ¿qué es a lo que se refiere aquí? Es esto. Cuando tú trates de amar a una persona, tienes que pedirle a Dios el discernimiento y el conocimiento de cómo esa persona realmente se va a sentir amado o amada. Tienes que decirle, Señor, ¿cómo esa persona puede experimentar mi amor de formas prácticas? Tal vez tú dices, Señor, yo amo a mi esposa porque todos los días lavo los trastes y pongo los trastes en el dishwasher y la amo y que ni se queje porque le estoy mostrando mi amor. Y la esposa dice, a mí no me importa que los trastes estén sucios, a mí abrázame, a mí dime que me amas, a mí acaríciame, a mí dame apretones, entonces me sentiré amada. Tú dices, pero no te conformas con que te lave los trastes. Porque estamos tratando de amar sin conocimiento y sin discernimiento. ¿Por qué crees que se hizo tan famoso este libro que dice el lenguaje del amor? Que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor, cómo nos sentimos amados. Entonces, cuando tú y yo nos dedicamos a conocer cómo la persona se puede sentir amada, es ahí cuando estamos amando verdaderamente, no como yo creo, sino como la persona se quiere sentir amada. José, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Que te sirvan, ¿sí? No, ¿tú cómo te sientes amado tú? ¿Ok? El respeto, una necesidad del hombre. El hombre necesita ser respetado, que se admire, que la hermana Lucy diga, ay José, admiro lo que haces, ¿no? Te hace sentirte amado. Eso es el lenguaje del amor, ¿no? Para mí, mi lenguaje de amor, por ejemplo, yo Saraí, ella piensa que para mí mi lenguaje de amor es de que ella me atienda. Y yo le digo, no. Por ejemplo, a ella le gusta mucho y me sirve y que, oye, me hago por ti, o que siempre está tratando de ¿qué necesitas? Le digo, siéntate, yo no necesito que hagas algo, que estés haciendo algo para que yo me sienta amado. ¿Sabes cuál es mi lenguaje de amor? Que ella esté junto a mí, que me abrace, que no diga nada, que simplemente esté ahí, que me abrace y que la sienta cerca. Para mí eso es mi lenguaje de amor. ¿Cuál es tu lenguaje de amor, Cintia? Actos de servicio, que te sirvan, ¿sí? Que hagan algo por ti, ¿sí? Entonces, amar, como el apóstol Pablo dice, con conocimiento y discernimiento, es decir, ¿cómo puedo yo, Señor, amar a esta persona? ¿Cuál es tu lenguaje de amor, Isma? Ah, caray, ¡aso! No, pero tiene validez, viene con el respeto, tu autoridad, ¿no?
siempre y cuando lo que estás ordenando sea, sea lo saludable, ¿no? No te rías, Susana. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Que te digan, oye, Susana, ok, sí, ¿se dan cuenta? O sea, no podemos amar y no podemos amarnos los unos a los otros simplemente así como venga, o sea, decir, tenemos que decirle, Señor, ¿cómo podemos amar a las personas? Por ejemplo, hay gente que tal vez tiene una necesidad de una palabra, o alguien que simplemente tiene necesidad que les escuchen, que alguien tiene necesidad de que se les ame de maneras prácticas, o alguien que tal vez en ocasiones se les corrija, ese es amor también, que se les discipline, ese es amor también, toques significativos que te digan, hey, aquí estoy contigo, es formas en las que nos podemos amar con entendimiento y con discernimiento, y es lo que dice el apóstol Pablo, oro para que podamos amarnos con conocimiento, y que podamos amarnos para suplir las necesidades de los unos de los otros. Hay personas que les gusta que les hablen por teléfono todos los días. Y hay gente que se molestan si les hablas por teléfono. Necesitamos entender cómo amarnos los unos a los otros. Y luego sigue diciendo, dice, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuestro amor tiene que ser sincero. Debe de ser puro, debe de ser sin motivaciones escondidas. Di conmigo sincero. ¿Sabe lo que significa la palabra sincero? Tienes que amar con amor sincero. Bueno, viene de supuestamente una práctica que se hacía en la antigüedad, donde se creaban las esculturas y tenían que ser perfectas. Entonces los escultores en ocasiones, si de repente se les rompía, supongamos, una parte de la oreja en la escultura, para no volverla a hacer, trataban de engañar al comprador, entonces ponían cera en la oreja y la pintaban para que se viera como si fuera real. El problema es de que cuando la escultura la ponían en el sol, la cera se derretía y se veía las imperfecciones. Por eso se llegó a decir, quiero una escultura sincera, es decir, que no le pongas cosas que no son reales. Y el apóstol Pablo nos está llamando a que nuestro amor sea sincero, es decir, real, sin fingimiento. Que si yo te voy a amar de una manera realmente genuina. Te voy a decir te amo, no solamente porque te digo te amo, porque voy a estar dispuesto a caminar contigo. Te amo porque verdaderamente el apóstol Pablo usa mucho la palabra con amor entrañable. Es decir, el apóstol Pablo, el amor por la iglesia era un amor que decía, lo siento en mis entrañas. Que cuando tú ames a alguien, tú digas, siento mi amor por ti en mis entrañas. ¿Has amado a alguien así en tus entrañas? ¿Has amado a alguien y dices, te siento en mis entrañas? Siento cuando me acuerdo de ti y oro por ti, te siento en mis entrañas. Ese es el amor que debemos sentir, el uno por el otro. Que no sea con fingimiento. Y por último, cuando tú y yo amamos, dice, llenos del fruto de justicia para gloria y alabanza a Dios. Cuando tú y yo nos amamos de esa manera, traemos gloria a Dios. Y es la marca de los discípulos de Cristo. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Mi oración es que podamos crecer en una comunidad donde nos amamos los unos a los otros, donde nos amemos genuinamente, donde oremos a Dios para discernimiento de cómo podemos servirnos, de cómo podemos ayudarnos los unos a los otros como iglesia, y que de esta manera podamos dar gloria a Dios.